me siento, me siento un poco incómodo porque me han visto en la alabanza y ahora otra vez me ven aquí, así que, eh, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué. En el primer lugar, para las personas que no me conozcan, yo me llamo Javier y mm, no he estudiado para ser pastor. Tal vez el título de pastor lo llevo por los años de servicio. Y yo creo que mucho tiempo al Señor le he estado haciendo caso omiso de ser pastor, pero bueno, ahorita ya, gracias al pastor Freddy, ya me tocó. Y quiero pedirles que por favor hablan sus Biblias en segunda de Timoteo 3:16. Antes de entrar en el tema de esta mañana, quiero pedirles que abran segunda de Timoteo 3:16. ¿Sí? Ujú. ¿Y cuál es la razón? Bueno, este pasaje no es el pasaje del mensaje del día de hoy, pero quiero comenzar con esto, porque es importante que durante todo este mensaje que voy a compartir en esta mañana, usted tenga en mente esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda buena obra. ¿Sí? Ahora, le voy a leer en una versión un poco más moderna. Y aquí tengo mi Biblia para, para los jóvenes que están en la tecnología y también tengo mi Biblia física. ¿Ya? En otra traducción dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. ¿No? Entonces, no sé si puede anotarle tal vez al margen de su Biblia o tal vez en un papelito. El mensaje de la Biblia es, primero, el mensaje de la Biblia enseña a la gente. ¿No? Segundo, la ayuda y la corrige. Es importante. Y tercero, le muestra cómo debe vivir. ¿No? Tres cosas, ¿no? Enseña a la gente, la ayuda y la corrige. Y tercero, le muestra cómo debe vivir. Enseñar, ayudar, corregir y vivir. Ya, quiero que mantenga estos cuatro verbos en su mente. Enseñar, ayudar, corregir, vivir. Porque en este mensaje que quiero compartirles, yo siento que es una necesidad, no solo de nuestra iglesia, sino de todo el mundo, de hecho. Yo trabajo como profesor en una escuela, en un sector un poco difícil, y hay jóvenes que desde pequeños, aunque ustedes no lo crean, desde pequeños, están tomando malas decisiones. Y seguramente me dirán, pero es que los niños no pueden tomar decisiones. Los niños toman decisiones. ¿Ya? Porque cuando el profesor le dice, pinta con rojo, y él pinta con azul, ya tomó una decisión. Equivocada, pero la tomó. ¿Sí? Y también veo jóvenes de octavo, noveno y décimo, que toman malas decisiones. Y también veo compañeros adultos que toman malas decisiones. Y también veo hermanos, y yo me incluyo, que tomamos malas decisiones. Todos tomamos en algún momento malas decisiones. Y, y quiero que miren que muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones de este tipo, algo grave va a pasar con nosotros. ¿Sí? Así que, por favor, hermano Ramí, yo si me ayudas con la primera imagen. Voy a hacer un poquito para acá, ¿ya? La otra, por favor. No sé si la pueda ver bien. ¿Sí? Ok. Esto es un pie con gangrena. Ujú. Sí. O sea, es prácticamente tejido muerto.
Y es a veces un poco grotesco, ¿no? O sea, tener que ver imágenes de este tipo. Pero imagínese que una decisión errada puede llevar a esto, en su espíritu, ¿sí? Cuando estuve investigando un poco sobre la gangrena en los sitios de medicina de internet, dice que la gangrena ocurre o se da cuando el fluido sanguíneo no llega a las partes que usted ve ahí que están de color negro, ¿sí? Y como no hay un fluido, no hay ese torrente sanguíneo fluido para que nuestra piel esté rosadita o de color rojo de la sangre, entonces se vuelve negro. Pero eso no queda ahí. Resulta que cuando una parte del cuerpo deja de recibir sangre fluida, hay bacterias que crecen y bacterias que prácticamente comienzan a comerse el tejido. Y se da lo que tenemos ahí, una gangrena. Interesante también que la gangrena, entre las muchas cosas que puede producir una gangrena, está dos cosas que me llamaron la atención. Una gangrena puede darse por una lesión o puede darse por una infección. También hay el pie diabético y otras situaciones que se pueden dar. Pero, ¿ha pensado usted tal vez que justo estos dos términos, lesión e infección, pueden relacionarse con el pecado? ¿Usted alguna vez lo pensó? Cuando uno piensa en una lesión, uno piensa en un golpe que ha recibido, un golpe que deja una marca. Todos nosotros hemos recibido ese tipo de golpes en nuestra vida. Tal vez una relación que no funcionó, tal vez un pasado difícil de olvidar, algo difícil de perdonar. Y la infección, por otro lado, es como lo dice la Biblia, una raíz de amargura, algo que tal vez nosotros no podemos dejar porque nos duele, ¿sí? Porque, como dice una canción, que te perdone Dios, porque yo no. No sé qué tan buena idea sea eso, pero ese tipo de actitudes causan una infección espiritual, ¿sí? Y tarde o temprano su espíritu, créame, va a quedar como ese pie. Mire, la segunda, por favor. Ahora, una imagen más antes de empezar. La imagen que usted ve ahí es una forma de tortura, ¿sí? Y cuando yo estuve buscando, ¿quién fue capaz de inventarse algo tan cruel? Resulta que la persona que se inventó esta forma de tortura se llama Mecencio. Era un rey de la antigüedad que viene a ser lo que ahora es Roma. Esta forma de torturar se llama el suplicio de Mecencio. ¿Y qué es el suplicio de Mecencio? La persona que estaba condenada a este tipo de tortura, se le ataba un cuerpo muerto, se le ataba un muerto a la espalda y se le dejaba. Y usted sabe lo que va a pasar, ¿no es cierto? El cuerpo muerto se va a descomponer, van a salir unos gusanos, y esos gusanos no solamente se van a comer a la persona muerta, sino también se va a comer a la persona que está viva. Y Mecencio llegó a tal punto de brutalidad, de tortura, que él, en lugar de ver como usted ve aquí, de amarrarles espalda con espalda, él les amarraba de frente, manos con manos, boca con boca, barriga con barriga, pies con pies, de manera que cuando los gusanos comenzaban a salir de los cuerpos muertos, luego entraban en el cuerpo del vivo. Y era realmente una muerte sumamente dolorosa y sumamente difícil de ver. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con lo que quiero compartir con ustedes. Y hago hincapié en una frase que dijo un pastor muy querido para mí. Este mensaje primero es para mí. Primero quiero que me enseñe a mí. Y luego, si ustedes pueden aprender algo de lo que Dios me está enseñando a mí, recíbanlo.
¿Ok? Quiero pedirles que por favor cierren sus ojitos y vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana y personalmente te doy gracias por permitirme compartir en esta mañana este mensaje con tu iglesia. Señor, yo espero en el nombre de Jesús que este mensaje primero me toque a mí y que toque también a mis hermanos si necesitan escuchar las palabras que espero tú pongas en mi boca. Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté trabajando en los corazones de cada persona que esté aquí y que tu palabra, Señor, como siempre, no vuelva vacía, sino traiga mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ahora sí, entremos en materia. Abra por favor en el salmo más conocido de todos. No es Salmos 23, Salmos 1. El salmo más conocido después de Salmos 23 y Salmos 90 es el Salmo 1. ¿Ok? ¿Lo tiene? Salmos 1. Salmos 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Okay? Muy bien. El pecado. El pecado, visto desde una perspectiva no tan... tratando de relacionarlo con algo, el pecado es una enfermedad. Créanme, es una enfermedad. ¿Y sabe por qué? Es una enfermedad. De hecho, es una enfermedad tal como lo es la gangrena. ¿Sabe por qué? Porque si la gangrena no es tratada a diario, no es tratada con cuidado y no es tratada constantemente, tarde o temprano uno de los miembros de su cuerpo va a terminar siendo cortado. El pecado es igual. El pecado es algo con lo que nosotros, como humanos, tenemos que lidiar toda la vida. Y esto no solamente podemos decir que el pecado solamente les ataca a los cristianos que están mal, no. El pecado es algo que toda persona que haya nacido en esta tierra tiene que lidiar. Entonces el pecado es una enfermedad que todos los días nosotros tenemos que estar tratando. Y por eso la Biblia nos anima, orad sin cesar. Porque todos los días nosotros tenemos que controlar el deseo de pecar. Porque si no, se va a dar una situación sumamente complicada. Cuando nosotros escuchamos pecado, no es solamente una forma de asustar a la gente. El pecado debe motivarnos a nosotros a la santidad. No por las consecuencias que trae, sino por el hecho de que es algo que ofende a aquel que dio toda su vida por nosotros. Pero sin embargo, hay personas que escuchan pecado y enseguida se asustan. ¡Uy, el pecado! O hay otras personas, en cambio, que utilizan el término pecado para burlarse de otros. Por ejemplo, una persona se acerca a usted y le dice: oye, tómate un trago. Y usted le dice: no quiero. Tómate un trago.
Pero ¿por qué no te tomas? ¿Qué eres, hermanito? ¿O tu mujer te pega? ¿No es cierto? Sí han escuchado eso, ¿no? Todos nosotros hemos pasado por eso, ¿sí? Entonces, hay veces en que el pecado no solamente asusta, sino también sirve como para, para burlarse de otra persona. Y si usted puede abrir su Biblia en Primera de Juan 2:16, va a encontrar tres clases de pecados que la Biblia nos indica que debemos evitar. ¿Sí? Primera de Juan 2:16. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 2:16. Okay, Primera de Juan 2:16. ¿Ya? Dice, yo le voy a leer en la versión que leí al principio. Dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios. Ahora, ¿cuáles son? Estas cosas que el mundo ofrece son, primero, los malos deseos. Segundo, la ambición de tener todo lo que vemos. Y tercero, el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿Sí? Primero, los malos deseos, en otras palabras los traducen como el deseo constante del placer, o sea, deseo incontrolable de placer. La ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Si usted puede hacer una mirada hacia atrás, la mayoría o la gran mayoría de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, está encajada en una de estas tres clases. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que tenemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Los malos deseos, bueno, ni hablar, fornicación, adulterio y otras cosas que resultaría un poco difícil de decir en un púlpito, ¿sí? Ejemplo, todos nosotros somos testigos de que lamentablemente en este tiempo el libertinaje sexual es un tema ya, público. De hecho, ya yo me acuerdo cuando era niño, mi papá no me dejaba ver escenas muy subidas de tono, inclusive hasta las escenas cuando las personas se besaban, mi papá me tapaba los ojos, a mí y a mis hermanos. Ahora, escenas en las que los actores están prácticamente simulando o teniendo relaciones sexuales es, o sea, común en cualquier programa de televisión, en cualquier película. El adulterio, lamentablemente, es todavía algo más común. Según estadísticas del Instituto Nacional de Censos, en la pandemia hizo que las personas como no podíamos salir, bueno, los esposos tenían que quedarse en la casa, quieran o no quieran, ¿sí? Pero antes de la pandemia hubo muchos más divorcios que matrimonios. Antes de la pandemia la gente más se divorciaba que lo que se casaba. Y por eso es que ahora las personas prefieren quedarse solteras o mejor en unión libre porque no hay compromiso para evitar este tipo de situaciones. La ambición de tener todo lo que vemos. No es malo que cuando uno ve algo que tal vez necesita, digamos, una herramienta, tal vez una cocina porque la nuestra ya está desgastada, o tal vez una lavadora porque en estos días de lluvia no hay cómo salir a lavar en la piedra. Pero hay personas, y aunque ustedes no lo crean, hay personas que gastan miles de dólares en cosas que no les sirven. Y justamente un claro ejemplo de eso, son las personas que están, los famosos de Hollywood, las personas que asisten a esa famosa ceremonia de la alfombra roja, que compran vestidos
de miles de dólares. Miles de dólares. Un vestido de cualquier persona de ellos bien podría a nosotros alcanzarnos para comprar un carro. Imagínense. Los zapatos que ellos visten, tranquilamente a nosotros nos serviría para comer un año. Las joyas que estas personas visten podrían tranquilamente ayudarnos a comprar un terreno y arreglar nuestra iglesia y hacer un templo hermoso aquí en Quito. Pero esas personas tienen dinero, no saben en qué gastarlo, por eso se compran ese tipo de ropa. Pero aunque usted no lo crea, hay personas que compran ese mismo tipo de vestidos, ese mismo tipo de zapatos, ese mismo tipo de joyas y luego no saben ni cómo pagar. Y luego su familia sufre, porque tienen que pagar deudas impagables y a veces tienen que dejar de comer, tienen que vender sus casas, vender sus carros. Las personas que tienen seguro tienen que vender sus seguros para por lo menos alcanzar a pagar. Y luego tienen que volver a empezar de cero. Y por último, el orgullo de poseer muchas riquezas. No está mal, no está mal tener dinero. No, de hecho, Dios en la parábola de los talentos nos indica que nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que tenemos. Y si logramos multiplicar lo que tenemos, está bien. Y de hecho, más que el hecho de la ambición, Dios condena la vagancia. ¿Se acuerda qué pasó con la persona que escondió un talento? Le dijo, ¿qué le dijo? Por lo menos hubieses puesto mi dinero en el banco para al volver yo recibir los intereses. En cambio, al que tuvo 5 y multiplicó 5 nunca le dijo, chuta, has ganado mucho, te voy a castigar porque ganaste mucho. No, él lo que hace mejor es felicitarle y le da el talento de la persona que no hizo nada. Dios no está en contra de que nosotros tengamos posesiones, pero cuando nuestro amor, cuando nuestra prioridad es del dinero, ahí comienzan los problemas. Mi papá es mecánico enderezador y conoce mucha gente y a veces cuando yo voy a trabajar donde mi papá, él me cuenta las experiencias que tiene. Y en una de estas, él me decía que él tenía un amigo, un cliente, que tenía plata, porque de hecho tenía muchos carros, tiene una casa en Ponciano, en uno de los sectores bastante elegantes de la ciudad. Pero él le había comprado, o sea, tenía una furgoneta para trabajar y tenía otra furgoneta donde trabajaba la esposa. La esposa se chocó, ¿no? y le llamó. Yo no le vi, pero mi papá me cuenta que, o sea, él se daba las vueltas y pateaba las llantas de la furgoneta y se cogía la frente y por poco se pone a llorar. Y mi papá me contaba, dijo, chuta, yo pensé que le pasó algo a la esposa. Cuando le vienen trayendo a la furgoneta de la esposa al taller de mi papá, ¿qué creen que pasó? Lo primero fue ir a ver la furgoneta. Y luego de que vio la furgoneta, le reclamó a la mujer que por qué le había hecho así. Inclusive hasta le dijo que por qué no te moriste tú. Ese es el extremo de la riqueza. Entonces la Biblia nos insta a cuidarnos de estas 3 cosas. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer riquezas. ¿Sí? Estos son las 3 cosas de las que todo cristiano debe alejarse. Pero no es que todos nosotros nacemos con ese deseo. O sea, no es que yo tengo, por ejemplo, no sé, imaginemos que usted tiene otro hijo. No es que su hijo ya nace con el deseo, con la ambición o con el deseo de hacer cosas malas. No, es un proceso. Y el capítulo 1 de Salmos nos enseña este proceso. Así que quiero compartir con usted este proceso de oír, pensar y actuar. ¿Sí? Acompáñeme, por favor, al versículo 1 de Salmos. Salmos 1, versículo 1. ¿Sí? Salmos 1.
Salmos 1, versículo 1. Y espero que usted lo pueda ver conmigo, que todo es un proceso. Dice, bienaventurado el varón que dice que no anduvo primero en consejo de malos. ¿Sí? La primera cosa que nosotros debemos hacer o que debemos evitar es oír consejos que no nos ayudan. Déjeme contarle algo. La semana que pasó, tuve un problema en mi lugar de trabajo. Una chica, bueno, son dos estudiantes que eran pareja donde yo trabajo. Resulta que la chica oyó, ella no vio, oyó que el enamorado le traicionó. Y la amiga de esta chica le aconsejó que le dé celos con otro chico. ¿Y sabe dónde fue a parar eso? En una denuncia en la fiscalía. Así terminó. Usted sabe que para que una denuncia llegue a la fiscalía debe haber pasado algo sumamente grave. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sabe que en la Biblia hay una persona que refleja muy bien esta parte y es Lot? Usted sabe quién es Lot, ¿verdad? Sobrino de Abraham. Abraham, el gran hombre, padre de las tres mayores religiones del mundo: cristianismo, judaísmo, islamismo. Lot era sobrino de Abraham. Imagínese que usted vive con su sobrino, que su sobrino ha vivido con usted más del tiempo que él ha vivido con su mamá. Así que él sabe quién es Dios. Él ha visto lo que Dios ha hecho en la vida de Abraham. Inclusive él hasta ha sido bendecido por Abraham mismo. Porque quiero invitarle a que abra su Biblia en Génesis 13. Y la Biblia nos dice que Abraham tenía un poco de ganado, era bastante rico en lo que se refiere a ganado. Y 13, capítulo 13, versículo 11 y 12. Ya téngale ahí guardadito. Génesis capítulo 13, versos del 11 al 12. Entonces, llega un momento en que Abraham y Lot tenían tanta riqueza los dos juntos que ya no había dónde. Imagínense que el monte que está atrás del Guagua Pichincha, había tanta cantidad de ganado que con una ida que vayan ellos, pelado todo el monte. Entonces, y esto ya comenzó a causar problemas. No sé si alguno de ustedes tenga ganados, no lo sé. Pero yo pienso que la pelea comenzó porque una vaca comió más y otra vaca comió menos. Porque por ahí comienzan los problemas. Entonces Abraham dice, ¿sabes qué? Esto no va a ningún lado. En algún momento, ahorita se están peleando los esclavos, pero tarde o temprano puede ser que nos peleemos nosotros. Entonces Abraham, muy inteligente, piensa en el futuro. ¿Sabes qué? Si tú te vas de este lado, yo me voy para el otro. Si tú coges este, yo me voy para el otro. ¿Ya? Y todo bien hasta ahí. Todo estaba, bueno, hay un poco de trasfondo que, de hecho, Lot tenía que darle la opción a Abraham de escoger primero por ser el mayor, pero ese es tema de otra predicación. Entonces, Lot escoge, ve allá, ve un bonito paisaje, llenito de montañas y todito verde, como para sembrar choclos. En cambio, ve para el otro lado y ve que eso es un desierto, ahí no hay, ni llueve siquiera. Entonces lo dice, no, pues, ¿cómo voy a ir al desierto? Mejor me coge este lado de acá. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo me voy para acá. ¿No? Pero Abraham tenía en su mente, si me voy para acá, debe ser porque Dios me va a dar algo. Él le había prometido que iba a ser padre de muchas naciones. En donde sea en el desierto, sea en la llanura, sea en el mar, en donde sea, pero él iba a cumplir su promesa. Pero en cambio Lot no veía las cosas desde ese punto de vista. Lot tenía otra forma de pensar. Entonces dijo, no, yo me voy para acá donde mis vacas van a estar bien, chévere. Y luego pasa lo que está en Génesis 13, 11. ¿Sí? Si ya tiene Génesis 13, 11. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Ya, si no lo tiene, acompáñame por favor. Génesis 13. Ya, Génesis 13, 11 dice,
Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y aquí me dirá, pero aquí no dice nada de oír. Sí, no dice nada de oír. Pero quiero que se imagine conmigo este contexto. Primero, mire, dice, Lot habitó en las ciudades de la llanura, ¿ya? O sea, cuando Lot llegó o se separó de Abraham, él nunca entró en Sodoma y Gomorra. Él no fue, ni loco. No. ¿Cómo una persona extranjera irse a meter en una tierra que no conoce? No, pues o sea, es de ley. O sea, de ley va a morir, ¿sí? Entonces Lot, claro, dice, no, pues ¿cómo? O sea, primero me voy a quedar aquí y aquí voy a estar tranquilo. Pero el versículo dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, imagínense, Lot no puede haber vivido solo. Lot debió haber tenido vecinos. Y así no haya tenido vecinos, las personas de Sodoma y Gomorra debieron haber visto que Lot estaba ahí, porque Lot tenía bastante ganado. ¿Y usted qué hace cuando una persona tiene bastante plata? Va a averiguar, no, ¿por qué tiene plata? A ver si no es narcotraficante. ¿No? Sí, es algo natural. Uno le ve a una persona que tiene bastante plata y dice, chuta, ¿por qué será? Y le comenzamos a ver. Y si será, conversamos. Lo mismo pasó con Lot. Las personas de Sodoma, al ver que Lot tenía tanta riqueza, o sea, querían saber por qué o de dónde viene. Y comenzaron a conversar. Y comenzó a oír. Y de lo que oye, entonces dice, a ver, me voy a acercar un poquito más a ver qué alcanzo a ver de la ciudad. ¿Sí? Y así poco a poco fue a parar a Sodoma y Gomorra. Todo comenzó escuchando. Todo comenzó escuchando. Luego, quiero que vuelva ahora a Salmos, dice, a Salmos 1, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Y luego qué sigue? Ni estuvo en camino de pecadores. Ahora, sí va viendo cómo esto se va poniendo cada vez más, hay más intimidad, hay mucha más complicidad. Primero comienza escuchando. Ahora ya está caminando con estas personas. Y lo mismo pasó con Lot. Y le dice aquí el versículo 12. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Sabe que el pecado no es algo instantáneo? El pecado es un proceso. El pecado es algo que se desarrolla. Cuando Satanás engañó a Eva, no es que le engañó de la noche a la mañana, no es que le digo, oye, cómete la manzana, y Eva cogió y comió y mordió, bueno, el fruto. No pasó así. De hecho, la serpiente tuvo que hacer algunos intentos para convencerle a Eva de que come el fruto. Y esto debe haberle tomado tiempo. Pero en algún momento del camino, Eva dijo, sí, bueno, ¿por qué no? Tanto que insistes, bueno, voy a comer. Total, ¿qué va a pasar? Voy a ser como Dios, voy a conocer el bien y el mal. Pero no sabía toda la verdad de lo que había detrás. Lo mismo pasó con Lot. Lot comenzó viviendo en una llanura, alejado de Sodoma y Gomorra. Las personas de Sodoma y Gomorra vinieron a verle, a preguntarle cómo se siente, si tiene suficiente hierba, si de pronto tal vez no necesita, qué sé yo, un alambre de púas para secar a las vacas, no sé. Y entonces Lot comenzó a dar oídos. Y tal vez alguien le dijo, oye, ¿por qué no vas a la ciudad? Ahí en la ciudad tenemos establos, hay paja, inclusive ahí tenemos una casita que bien puedes comprar.
Y Lot al principio debe haber dicho, no, 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 mejor no. Pero tanto escuchar los consejos de malos, él terminó siguiendo el camino que debería haber evitado. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Y sabe que la decisión de Lot tuvo que ver también con la fe. Quiero que recuerde usted que Lot era sobrino de Abraham, el padre del cristianismo, del judaísmo, del islamismo, padre de la fe. Pero él no tenía fe. Él había visto todo lo que Dios había hecho con Abraham, cómo le había enriquecido, le había salvado de la vida, cómo él había hecho milagros. Él había visto todo, pero él no tenía fe. ¿Y sabe por qué? Por esto. Las personas que viven en las llanuras, como en el caso de Lot, no tenían protección. Cualquier persona, cualquier extranjero que venía, podía atacarles y llevarles como esclavos. Las personas que vivían en las llanuras no tenían protección. De hecho, las personas que vivían en las llanuras tenían que buscar protección de las ciudades fortificadas, de las ciudades más grandes. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, era una ciudad que tenía un muro inmenso. Así que, si Lot hubiese tenido fe, no hubiese tenido necesidad de ir a Sodoma. Porque él hubiese sabido, así como Abraham, que así como Dios cuidó a Abraham, también iba a cuidar de él. Pero Lot escogió el camino fácil. A ver, aquí está peligrando mi esposa, está peligrando mis hijas, está peligrando mi ganado. No, mejor me voy nomás a Sodoma. Y fue. Y se fue a Sodoma. Escuchó y luego siguió el camino que no debería haber seguido. El pecado comienza así. El pecado comienza primero oyendo algo que no debemos escuchar. Comienza escuchando alguna conversación que nosotros no debemos escuchar. Comienza con un consejo que nosotros no debemos seguir. Y luego uno se vuelve tan curioso que dice, a ver, ¿qué pasará si hago esto? Y a veces uno dice, bueno, a ver, voy a probar. Y se mete ahí. Se mete en cosas que no debería. Pongamos un ejemplo muy puntual. Fornicación. ¿Usted cree que las personas que fornican, se meten de cabeza? No. Las personas que con este tipo de pecados, primero comenzaron oyendo algo. A veces una música, tal vez la conversación de unos amigos, a veces una película, y les entró la curiosidad. ¿Qué pasaría si yo hago eso? ¿Será? ¿No será? Y a veces hay personas que dicen, bueno, voy a probar, y ya no pueden salir. Y comienzan con una relación y luego siguen con otro, y luego siguen con otro, y luego siguen con otro, y la mujer se da cuenta, se separan, se divorcian, otra vez se casan, otra vez se separan, y es un ciclo sin terminar. El pecado es así. Y no solo el pecado de fornicación, cualquier tipo de pecado comienza primero por aquí. Escuchando un mal consejo, escuchando una conversación que no nos conviene, escuchando algo que no deberíamos escuchar. Y por último, la curiosidad nos guía, nos fuerza a seguir ese camino. Pero hasta ahí nosotros todavía podríamos cortar eso. Nuevamente vuelva a Salmos 1. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino, ¿cómo dice? Ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, y luego, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, oír consejos, caminar, y ahora ya está sentado. ¿Sí ve cómo esto es un proceso? ¿Qué pasó con Lot? Y usted lo va a ver clarito, o sea, no hay dónde perderse. Sígame, por favor. Génesis 19:1. Y usted va a ver que lo que está en el Salmo 1, lamentablemente le pasó a Lot. Génesis 19, capítulo 1. Génesis 19, versículo 1, perdón. ¿Ya? Génesis 19,
capítulo 1. Génesis 19, versículo 1. Ok, escuchen. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Mire, o sea, Lot, de lo que estaba en la llanura, ahora ya está sentado en la puerta. Y dirá, pero total, la puerta. O sea, no entra a la ciudad, está en la puerta. No, esto es mucho más grave todavía. Las ciudades fortificadas, como Sodoma y Gomorra, tenían una puerta, o a veces, si eran muy grandes, tenían dos, ¿ya? Pero en esta puerta, en la puerta del muro de las ciudades fortificadas, se reunían solamente las personas que eran dirigentes de la ciudad. Es decir, que si Quito tuviese una muralla alrededor, las únicas personas que van a la puerta es el alcalde, los concejales y los viceconcejales, creo que hay. ¿Ya? Solamente esas personas. Una persona común y corriente de la ciudad no va a estar en las puertas, pero los dirigentes sí. Eso significa que Lot ya hizo una vida en Sodoma y Gomorra. Y de hecho había llegado a intimar, había llegado a tener tanto contacto con Sodoma y Gomorra, que de hecho ahora era uno de los dirigentes. Y nosotros sabemos qué ciudad era Sodoma y Gomorra. Imagínese que una persona abuse de un hombre, que prefiera abusar de un hombre a abusar de una mujer. A ese punto llegó Sodoma y Gomorra. Y Lot era dirigente de esa ciudad. Lot era dirigente de esa ciudad. Proverbios 5, del 3 al 4, si usted puede abrirlo. Proverbios 5, del 3 al 4. ¿Se lo tiene? Dice, escuchen, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. El pecado es así. Todos nosotros no podemos hacernos santos. Todos nosotros en algún momento hemos pecado. Y todos nosotros sabemos cómo es el pecado. El pecado es delicioso, es codiciable, ¿ya? Y todos nosotros lo sabemos. Todos nosotros sabemos que cuando uno quiere pecar, que el pecado es como nos seduce, ¿ya? Y cuando nosotros cometemos el pecado, ese momento es como lo dice aquí, es como la miel. Cuando nosotros probamos el primer vasito de cerveza, pues, y luego ya comienza nomás, ¿no? Al principio es dulce, es delicioso probar, es delicioso saber que estoy haciendo algo que no debo. Las personas que roban al principio sienten esa seducción por ya tener dinero fácil. Todo el pecado es así. Todo el pecado es codiciable, es hasta, no sé si está mal dicha la palabra, hasta delicioso. Pero cuando el pecado se consuma, cuando ya se acabó, cuando ya me acabé la java de cerveza, cuando ya probé 2 cigarrillos de marihuana, cuando ya me acosté con la chica más guapa del curso, cuando ya el placer se acaba y pienso en las consecuencias, ahí es cuando se vuelve amargo como el ajenjo. No sé si usted conozca el ajenjo, la verdad yo no lo conozco, pero yo le pregunté una vez a mi abuelita, le dije, abuelita, ¿usted conoce el ajenjo? Y me dijo que sí, que ella sí conocía el ajenjo, no sé cómo sea. Y ella me decía que ellos hacían agua de ajenjo para
O sea, para tomarse como una infusión, ¿no? Así como un té de manzanilla, así. Pero tenían que tener mucho cuidado con la cantidad de ajenjo que ponían en la infusión, porque si se les iba de más, les hacía daño al estómago. El ajenjo era tan amargo, era tan fuerte, que si se pasa de la medida para ser aceptable, puede hacer inclusive daño. El pecado es así. Y es más, hay ciertos chistes que dicen, ¿no? Por 2 minutos de placer, dice. Sí, a veces sí, porque el pecado es así, el placer del pecado es así, se esfuma. El pecado es así. Ese rato, la locura del pecado no le hace ver claro. O sea, ese rato es solamente, o sea, tener, poseer. Pero ya cuando todo eso pasa, dice, chuta, ¿y ahora qué hice? Me gasté la plata para la leche. ¿Y ahora con qué van a comer sus hijos? Cuando ya el pecado, ya se consumó el pecado y vienen las consecuencias, entonces dice, chuta, la fregué. Entonces, miren, el pecado comienza escuchando. Luego, eso que escuchamos nos guía a hacer algo que no deberíamos. Y por último, ya nos quedamos sentados ahí. O sea, difícil que salgamos de ahí. Ya eso ya se hace un vicio, se hace una costumbre, se hace un hábito. Piense, ¿las personas drogadictas comenzaron inyectándose heroína directo? No comenzaron así. Las personas que llevan una vida desordenada, ¿comenzaron directo, o sea, yéndose a los pecados más oscuros? No empezaron así. Las personas alcohólicas, ¿comenzaron directo tomándose una botella de whisky o de vodka? No empezaron así. Empezaron con poco. Empezaron escuchando, luego probando y luego ya no pudieron salir. Y esto que les digo, no solo les ocurre a las personas que no conocen en Cristo, también nos puede pasar a nosotros. Y por eso es que yo he querido compartir esto con ustedes, para que usted en su interior se autoexamine y mire dentro de sí si es que hay algo que está comenzando a escuchar, o si ya escuchó algo que esté haciendo, algo que le esté guiando, algo que no debería hacer, o si tal vez ya hay algo que necesita cortar. Porque así como la gangrena, usted puede comenzar al principio, cuando usted ya comienza a ver la manchita negra, ir donde el doctor y el doctor rápido, tal vez tendrá que cortar un poco, pero el pie sanará. O tal vez le quitará un dedo, pero ya quitarle toda una pierna, habiendo podido tomar decisiones antes, lo mismo va a pasar con el pecado. Pero gracias a Dios nosotros tenemos en Cristo esperanza, amén. Y por eso es que Cristo nos da el remedio. Nos da el remedio para evitar estos 3 procesos, este proceso del pecado, ¿sí? Acompáñenme conmigo al Salmos 1, dice el versículo 4. Salmos 1, dice, 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quiere usted el remedio para evitar la gangrena espiritual? Primero, ame esto. Amar, cuando uno ama, significa que ha cambiado las prioridades. Por ejemplo, típico, yo cuando estaba antes de hacerme enamorado de mi esposa, yo daba la vida por irme a jugar fútbol, créame, mi prioridad era el fútbol. O sea, si yo tenía que escoger entre irme con mis amigos, irme a la iglesia o
o jugar fútbol, yo escogí el fútbol, esa era mi prioridad, el fútbol. Cuando le conocí a mi esposa, ya no me gustaba el fútbol, me gustaba mi esposa, prefería pasar con ella. Cuando uno ama algo, significa que las prioridades cambiaron. En algún momento las prioridades cambiaron. Así que comience, como aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, comience amando la ley de Jehová. Comience cambiando sus prioridades a lo que Dios dice que es prioritario. No a lo que dicen los consejos de malos, sino lo que dice esto que es prioritario. Y segundo, una vez que usted ame esto, una vez que usted ame la ley de Jehová, no la deje solamente ahí, sino, como dice en la siguiente parte, dice, en su ley medita de día y de noche. ¿Quiere un buen consejo? Aquí está. Aquí está un buen consejo. Todo lo que usted necesita saber está aquí, para vivir una vida de la que no tenga que avergonzarse. Y ahora, ¿se acuerda cuáles son los 4 verbos que les pedí que mantengan en su mente al principio? Enseñar, ayudar, corregir y vivir. Eso es lo que puede lograr esto cuando usted ame, cuando usted priorice la ley de Jehová. Y entonces entonces sus ojos van a ver mucho más claro lo que está mal, y usted va a tener toda la fuerza necesaria para cortar aquello que debe cortar, antes de que su espíritu sufra una gangrena. ¿Ven? Quiero invitarles a que cierren sus ojitos, por favor. Y piense por un momento. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y sabe que Dios no le juzga. Dios no está aquí para juzgar. Dios está aquí para darle esperanza. Si tal vez usted falló, usted está en algo que a Dios no le agrada, Dios quiere darle la oportunidad de que cambie. No porque Él, bueno, de hecho, es porque Él quiere verle a usted bien. Es porque Él sabe que usted puede llevar una vida mejor. Si es que hay algo que usted tenga que cambiar, algo que tenga que enmendar, algo que tenga que corregir, dígale, Señor, lo que sea, quiero corregirlo. Lo que sea que esté afectando mi vida, a mis hijos, a mi familia, a mi trabajo, quiero corregirlo. Y te pido que me des la fuerza para hacerlo. Señor, es difícil. Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Es difícil, Señor, mirar cuando el pecado está delante de nuestros ojos. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo nos muestre lo que tenemos que cambiar. Nos dé la fuerza, Señor, para dejar a un lado aquellas cosas que nos hacen daño y volver, Señor, a establecer prioridades.
que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, De ti yo quiero nos restaure. Tú no estás aquí, Señor, para juzgarnos, sino para darnos esperanza. y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, Que no se apague, Señor, el fuego en nuestra vida. Que no se apague, Señor, el fuego en nuestra vida. Quema todo lo que tenga tu Espíritu Santo que queme más. Que queme todo huella de pecado, que queme toda raíz de amargura, que queme todo rastro de malos deseos, Señor. Sí. Que tu Espíritu, Señor, descienda, ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, aquí en mi corazón, quiero cuidar tu presencia aquí en mi corazón. Quiero cuidar tu presencia en mi vida. Quiero cuidar tu presencia en mi mente. Pero todo, Señor, todo. Quiero cuidar tu presencia. No en la iglesia, sino aquí en mi corazón. tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed, tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará en mi vida, no se apagará, no se apagará. Oh, oh. Que tu espíritu descienda aquí. Amén. Gracias, hermanos, y pueden tomar asiento.